Hola, qué gusto encontrarnos una vez más en Punto de Partida. Este espacio concebido por el Centro Nacional de Superación para la Cultura y que se realiza cada semana en coordinación con el canal educativo. Continuamos en el ciclo El Etnos Nación Cubano, visto desde el patrimonio cultural, particularmente en el conjunto de programas con temática Ser cubano es también ser hijo de África. Si quieres saber sobre qué estaremos conversando, lo invito a que se mantenga en sintonía porque la pausa es muy corta solo para la presentación y en solo segundos ya estaremos en compañía de nuestro primer invitado. Yakuo ade yakwele. Como les decía en la presentación, hoy estamos transmitiendo desde la Casa de África en La Habana Vieja. Aquí tendremos la suerte de contar con la participación de nuestro invitado, el máster Ramón Torres Sayas, quien hará referencia a la Hermandad Abacuá de Ayuda Mutua y Socorro dentro del legado africano en Cuba. Acompáñenos. Bienvenido a Punto de Partida. Entre los yorubas y bantú forman los carabalí la trilogía de grupos más importantes, introducidos por la cruel e injusta trata negrera a Cuba. Sin embargo, de estos últimos se conoce menos debido a que su mayor aporte nos viene de la Sociedad Abacuá, una hermandad religioso mutualista surgida en las primeras décadas del siglo XIX y que pervive hasta nuestros días. La Sociedad Abacuá surge precisamente como respuesta a los desmanes esclavistas y en abierta manifestación de rebeldía contra la esclavitud. Quizás por ello, y desde la colonia, ha existido un estereotipo, una mirada negativa al fenómeno, porque fueron precisamente los colonizadores quienes primero se refirieron al fenómeno Abacuá, calificándolos despectivamente como ñáñigos. De hecho, el primer informe sobre los ñáñigos en Cuba lo escribe Alejandro Rodríguez Arias y data de 1881. Ñáñigo, según los abacuá, significa arrastrado, y arrastrado, pícaro, pobre, bribón. Ese fue precisamente el término que empleó el poder, que empleó el colonizador para referirse a la hermandad Abacuá, que no es otra cosa que Ecori en Yene Abacuá, es como se autorreconoce todo miembro de esa hermandad, es decir, hermanos de la mujer Abacuá, porque todo se sustenta en el mito de Sicán, quien descubre el secreto, y de ahí se establece toda una estructura jerárquica que, en definitiva, decide cómo funciona hacia el interior de las sociedades esta hermandad. Según la mayoría de las fuentes, hacia 1836 fue creada en el poblado de Regla Fibutón, la primera entidad abacuá en Cuba. Y de estas provienen todas las demás, tanto por Efí como por Efó u Orú. De hecho, la sociedad abacuá es una sola que se distribuye territorialmente y étnicamente. En los primeros momentos de su creación, la sociedad abacuá era de negros criollos, pero negros descendientes de africanos. Precisamente por eso el Cabildo Apapefí legitima, autoriza la creación de esta entidad, pero siempre siendo criollos, porque primero las leyes de la colonia en aquella época prohibían toda reunión de esclavos de nación con negros criollos.
Y segunda, porque estos esclavos de nación también eran muy celosos con sus secretos, con sus religiones, y entonces decidieron autorizar a los criollos a que formaran precisamente juegos aparte. Pero la sociedad tabacuá es una sola, ya sea en Efí, ya sea en Efó, ya sea en Orú, es una. Aunque diversos investigadores la llaman la Sociedad de Secretas Jabacuá, sí, quizás refiriéndose a los diversos juegos que se han diversificado por toda La Habana, Matanzas y Cárdenas, que es donde único existe Abacuá en Cuba. Si bien al principio la sociedad tabacuá era exclusivamente de negros, estos tuvieron que ceder apenas 10 años después de creada a los mestizos en su condición de herederos y descendientes que eran de los negros. En esta oleada de mestizos se integró a la hermandad el mestizo Andrés Petit, el mulato Andrés Petit, figura importantísima dentro de los cultos de origen africano en Cuba, porque Petit se dice que era palero, que era santero y además era hisué de la potencia habanera Bacocú Efú. Precisamente a iniciativa de Petit se crea en 1862 el primer juego de blancos, o Cobiofó. Estos blancos ya habían iniciado Abacuá en 1857 en Bacocó, pero tuvieron que esperar cierto tiempo para crear su juego aparte que se inició en la calle Ancha del Norte número 115, es decir, San Lázaro, aquí en lo que es hoy el barrio de San Leopoldo, en La Habana. Esto generó ciertos conflictos, puesto que en plena época colonial se debe entender que también la iniciación religiosa se revirtió en un problema clasista. En el siglo XIX el amo era considerado blanco, el negro era considerado esclavo y generó una serie de conflictos callejeros que incluso llevaron a que por decreto de 1876 se aplicara en La Habana la ley del bandolerismo en Cuba a los ñáñigos. Es precisamente en esta época, a partir de lo que hemos estudiado el fenómeno, se dan los grandes conflictos en Abacuá, porque Abacuá venía de la década del 30 de ese mismo siglo, y sin embargo, al menos que yo conozca, en ningún parte policial recoge conflictos de ñáñigos, no hasta la creación de Acanarán Efó, porque bueno, era Cobiofó, pero luego de haber iniciado otros juegos blancos a partir de esta potencia germinadora, se le llamó Acanarán Efó o Cobio Mucarará, que no es más que hermanos Efó, madre Fó de hermanos blancos. Y hasta nuestros días, esto ya no es tan así, porque la sociedad cubana es una sociedad mestiza, y es raro encontrar un juego de negros puros como de blancos puros, lo cual no quiere decir de que haya juegos que su composición fundamental sean de negro. Esto es cierto, como muchos juegos de regla, por ejemplo, son juegos de blancos, pero no porque se nieguen a iniciar mestizos o negros y viceversa, porque realmente es así como funciona y realmente la sociedad cubana se ha mezclado constantemente y se ha nacionalizado de esta manera, no puede ser de otra. Históricamente se ha construido una actitud negativa con respecto al fenómeno Abacuá. Esto tiene su historia. Ya ahorita me refería a quienes primero se refirieron a los Abacuá, fueron precisamente los colonizadores. Pero hay que tener en cuenta también el lugar, el espacio de surgimiento de la sociedad Abacuá. Los Abacuá han sido excluidos desde su fundación y no fueron reconocidos oficialmente hasta el año 2005 por el Registro Nacional de Asociaciones. El investigador Tato Quiñones, en una de sus fabulosas intervenciones, explicaba que la historia del Abacuá ha sido la historia de su represión. De hecho,
Casi siempre que hay un acercamiento al fenómeno Abacuá, se les recuerda con criterios estereotipados, con criterios excluyentes, con criterios negativos, como que son guapos, Abacuá sinónimo de puñalada, Abacuá sinónimo de agresivo. Y sí es cierto que en el mundo Abacuá han permeado individuos con pésimos antecedentes, también es cierto que no ha sido el Abacuá quien creó la historia de la marginalidad en Cuba. Habría que hacer un estudio mucho más profundo para darse cuenta que ya cuando surge la sociedad Abacuá había una histórica tradición marginal en La Habana, una histórica tradición que lamentablemente ha llegado todavía hasta nuestros días. Entonces, es muy difícil encontrar a un iniciado en la hermandad Abacuá que no haya desarrollado su vida en los barrios periféricos considerados marginales de La Habana, Matanzas o Cárdenas. Realmente la Abacuá, esa ha sido su fuente nutriente. Y también ser miembro de la hermandad Abacuá, hubo un momento en que se convirtió como en un certificado dentro del ambiente. Eso es una realidad histórica también dentro de la sociedad Abacuá, también por los lazos de solidaridad que se establece, porque es una agrupación masculina, y hago énfasis en esto porque también se le ha atribuido a la Abacuá el cliché de ser una sociedad machista. El machismo es otra cosa, es una sociedad masculina debido también a la condición étnica y sensual de los esclavos que trajeron. Si en el momento en que más fuerza adquiere la trata negrera, se necesitaba mano de obra masculina para apoyar las plantaciones, para el trabajo que se desarrollaba precisamente en las construcciones, en los puertos, en La Habana colonial, y es una mano de obra masculina. A la hora de reproducir la sociedad, tienen que reproducir el tipo de sociedad, no solo por lo que conocen, sino por lo que tienen. Y lo que tienen son hombres. Entonces, sería impensado efectuar o constituir una sociedad de mujeres cuando no se tiene. Lo que se tiene son hombres. Porque es cierto que en el Calabar existían sociedades femeninas, existían sociedades masculinas y existen aún sociedades mixtas. Esa es la razón fundamental por la cual la sociedad Abacuá es únicamente de hombres y ha llegado hasta nuestros días como tal. Y se ha cuestionado mucho el machismo Abacuá. Tan machistas eran los españoles que vinieron a colonizar como los africanos que trajeron forzosamente. Entonces, es muy bueno tener en cuenta esto porque nos serviría para explicar el fenómeno del machismo en Cuba y no de la Abacuá como tal. Y esto no es una defensa a ultranza de la sociedad Abacuá, sino que a la hora de acercarnos con criterios científicos tenemos que manejar todos estos elementos. Curiosamente, para ser Abacuá es muy conocido que hay que ser buen hijo, buen padre, buen hermano en religión, pero buen amigo fuera de ello, porque yo no concibo a un buen Abacuá que no sea buen amigo, buen vecino dentro del colectivo, porque ahí es donde está la semilla de la cual se nutre la hermandad Abacuá. Y curiosamente, a diferencia de otras religiones de origen africano, a la Abacuá se va por decisión propia. No es igual, un muchachito yo lo puedo iniciar en Ocha por decisión de los padres o porque las artes adivinatorias a la hora de una consulta el santo lo elige. En el caso de la Abacuá es todo lo contrario. En el caso de la Abacuá, por eso muchas veces también se culpa a la sociedad Abacuá de atrofiar a los jóvenes que se integran a ella. Cuando los jóvenes llegan a la sociedad Abacuá, llegan con una cultura, con una educación que se ha formado en la familia. Es ahí donde yo pienso que se debe trabajar. Muchas veces la sociedad Abacuá,
contribuye como agente del control social, como un mecanismo coercitivo, ¿por qué no?, a partir del inicio de la hermandad. Es cierto que todavía ponderan criterios esquematizados, incluso dentro del seno de la hermandad, pero se está trabajando mucho. El Buró Abacuá está reestructurándose en función de cambiar esta imagen. Yo pienso que este espacio es algo brillante, algo maravilloso, que nos da la posibilidad de dar la otra historia, la otra cara, la otra visión del Abacuá, y visto desde la perspectiva precisamente de los Abacuá, los protagonistas de los hechos. Indiscutiblemente hay una poderosa influencia de la sociedad de Abacuá en la cultura y el arte cubano. Cuando el músico Enrique Peña, corneta a las órdenes de Antonio Maceo, elaboró la pieza Ñáñigo, estaba rindiendo tributo a los héroes Abacuá que habían participado en la contienda del 95. Precisamente la pieza termina con una marcha Abacuá que rinde homenaje a estos héroes. Ignacio Piñero, hacia la década del 20 del siglo pasado, elabora en la alta sociedad un afrosón que cantó por primera vez María Teresa Vera y que también hace alusión a la música y el canto abacuá de una manera satírica de cómo los blancos querían bailar abacuá, pero para ello habría que tener mucho corazón, mucho conocimiento, mucho estilo y mucho vínculo precisamente con la hermandad. Ignacio Piñero, un destacado sonero, rumbero, y influyó mucho en el complejo de la rumba y del son a partir de la clave abacuá que se introduce en esta música. Porque todo el mundo sabe que había rumba y había son, pero empezó a sonar distinto a partir de la introducción de la clave abacuá, que es la popular clave cubana, ta, 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 ta. Ignacio Piñero es precisamente quien la lleva al son. Su hermano Oecovio en Euforia en Como, porque Ignacio era plaza de la potencia de Euforia en Como, la más vieja actualmente en Cuba. Su hermano Agustín Gutiérrez introduce la fórmula de grisado, una forma de arrastrar la palma de la mano sudada sobre el parche del tambor boncó, que trae un sonido muy parecido al del ecue de los abacuá. Esto forma parte de la influencia. Manenque lleva el ecón. El ecón no es más que la campana metálica que se utiliza para buscar la voz entre los abacuá y la lleva al conjunto de sones de la época, estamos hablando de la década del 20. Chano Pozo era iniciado en Muñanga Efo y todos conocen la versatilidad de Chano con las tumbadoras a partir de su vínculo con la sociedad abacuá como Moní Boncó, que es el tamborero que percute el boncó en Chemillá. Y Chano Pozo luego introduce modos, formas de tocar en el jazz que lo engrandeció, lo universalizó a partir de todas estas introducciones. Y pudiéramos citar mucho de la influencia del abacuá en la música. Hasta nuestros días conocemos la canción de Pedro Ruiz Ferrer, los bambán con Apapas del Calabar y muchos más.
Se aprecia la influencia abacuá en la danza a partir, sobre todo, del complejo de la rumba, que habíamos hablado ahorita de la perspectiva musical, también en la danza. El diálogo que establece el íreme, o diablito, conocido también como diablito, con el bongocero, que percute, con Moní Bonco, que percute el boncón chimillado, ha permeado la rumba a través de las puertas de la Colombia. Es muy similar este diálogo que se establece músico, bailarín. Ha influido notablemente en el teatro, desde que Alejo Carpentier lleva al teatro la rebambaramba, con una procesión del Día de Reyes que incluye íremes, hasta la psicología marginal de Abraham Rodríguez en Andoa. Se aprecia la presencia, el clima abacuá en el teatro. El Goyo elaboró sobre la década de los 80 la pieza Barroco, que Barroco es la fiesta más grande de los abacuá, porque no es más que la iniciación o el traspaso de Bonecue a plaza, o sea, a una jerarquía. Y bueno, en fin, que en el teatro ha estado presente en la literatura desde el siglo XIX, con los cuentos Manga Mocha hasta el cuento La muerte de un ecobio de Tato Quiñones. La literatura ha estado permeada constantemente por el abacuá, unas veces con una visión negativa, otras veces más conservadora, pero la literatura ha resultado indiscutiblemente influida por el fenómeno abacuá. Me viene a la mente La familia Unzuauzu, novela de Martín Morúa Delgado, donde el esclavo liberato es Ecobio de Federico, el muchachito blanco de familia acomodada y amo. Manuel del Valle en Cuarto Fambá, Gerardo del Valle, Cuarto Fambá y 19 cuentos más, cuyo título ya no necesita explicación. A principios del siglo XX también Manuel Miranda se acerca al fenómeno abacuá con Memorias de un deportado, donde narra precisamente la sorpresa de una actividad abacuá que luego Pedro Echán demuestra que fue real el suceso. La primera novela de Alejo Carpentier, Cuellán Bao, recoge las experiencias de Menegildo, incluso su iniciación en la hermandad abacuá. En la plástica, desde las pinturas de Fidel Migales, pasando por Landaluce, Wilfredo Olán, Portocarrero, Mariano, Belkis Jayón, Rolando López Virube, que hizo alrededor del año 1957, dejó un legado en el lobby del Hotel Habana Riviera, un conjunto de 91 firmas brillantes, restauradas en el 98 por la profesora Elisa Serrano. Rudy Fernández, que ha trabajado mucho con las firmas, René de la Nuez. Es decir, hay toda una playa de artistas de la plástica que han resultado influidos, permeados, motivados por el quehacer abacuá. Pero más allá del arte, no podemos negar que muchas manifestaciones del andar y del hablar del cubano provienen del abacuá. Cualquiera sabe que o utiliza ocambo para decir viejo, y ocambo significa eso, precisamente vojefi. Nahue es pregunta, Nahue que son quiñongo, es una pregunta que ¿de dónde tú provienes? ¿Cuál es tu tierra? Nahue siempre se utiliza como una interrogante. Nahue es voz abacuá. Paripé o peripé es papel y se usa con el mismo significado. Hizo un paripé, está firmando, está haciendo un papel. Ecobio, Monina, hacer este saludo. Ecobio es hermano, Ecobio Monina, hermano en la religión. Moropo, para decir cabeza. Embori, para decir chivo.
en Tomiñón para decir pie. Son voces de origen abacuá, no se recoge en Yoruba, no se recoge en Bantú, son voces de origen abacuá y que han permeado la cultura del cubano, independientemente de si sea de La Habana o si sea de Matanza, porque sí, donde opera la hermandad de abacuá es en esos lugares. Pero estas palabras, cuando Benny Moré canta en el tiempo de la colonia, tiempo de Ceceribó, se está refiriendo a un instrumento, un atributo único de la hermandad abacuá. Sin embargo, Benny Moreno era habanero, pero le sirve para expresar un estado de ánimo, para expresar un párrafo, para expresar oraciones enteras que son provenientes de la hermandad abacuá. Y indiscutiblemente la sociedad de abacuá está ahí, y la sociedad de abacuá llegó en 1836 o quizás antes, porque ya hay estudios que están tratando de demostrar, o al menos se aprecia la presencia de abacuá incluso antes de 1836, que es la fecha que se considera oficial, y llegó para quedarse. Y de hecho, el Estado los atiende, hay una intención de diálogo que no existía quizás antes, pero es muy bueno, pienso que estamos ganando, y hay un reconocimiento a la abacuá, que luego de más de 175 años de existencia, no es lo menos que se podía esperar. Hasta aquí nuestro programa de hoy, que esperamos les haya resultado interesante. A nuestro invitado el agradecimiento, y también a la Casa de África por su colaboración. A ustedes la acostumbrada invitación para que regresen la próxima semana. Esto es Punto de Partida. Yo soy su amigo Michel Suárez. Nos vemos.